¿Cuáles son o cuáles usted cree que son las causas de que una persona llegue a ser sociópata o psicópata? La principal causa que es heredada, o sea, que tenemos algún familiar, pariente cercano que presenta esto. La segunda hipótesis es la ambiental. Venir de un espacio pues con carencias económicas, dificultades socioculturales, es lo que como que más se asocia al desarrollo de ese tipo de trastornos. Sin embargo, mm, fíjate, por ejemplo, el caso del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Él se crió en casa de oro, por así decirlo, plato de plata, ninguna carencia, y entonces el ambiente, pues, ¿qué tuvo que ver? O sea, se supone que tuvo las mejores escuelas, nunca tuvo adversidad económica y pues una persona con diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Entonces ahí es donde juega más el rol más importante, pues la herencia. Es cómo se desarrolla la empatía y por qué hay personas que no la logran desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? Pues eventualmente requiere como de algunos factores, requiere de la función cognitiva, requiere de la función afectiva y requiere también de las experiencias que tenga el individuo con su entorno, sobre todo en los primeros años de vida. Eh, si está afectada, no sé, la función cognitiva, afectiva, pues esto repercute en el desarrollo de la empatía. Y ahora, más o menos a qué edad desarrollamos la empatía, pues se supone que la evidencia científica dice que a partir de los 8 años, ese niño, ese menor de edad, pues ya es capaz de poder entender como la perspectiva de los demás. Si alguien está contento, si alguien se siente triste y sobre todo entender como los contextos. ¿Por qué está así? ¿Qué es lo que hizo para que esta persona llegara a esta situación? Si usted crea que sea genético o bioquímico, cualquiera de las dos. Si la sociopatía es genética o bioquímica o al revés. Ah, Ajá, mira, eh, todavía no se llega a decir que, no sé, que es cierta zona del cerebro la que no está bien regulada o cierta sustancia química. O sea, no se dan así como tal, como conclusiones. Ajá, todavía no tenemos un marcador biológico de este tipo de síntomas. Sin embargo, la principal evidencia y donde casi, pues, la mayor parte de evidencia se está arrojando es que esto es hereditario, que siempre tenemos un progenitor de primer grado, el cual presentaba estas características tanto de sociopatía como de psicopatía. Bioquímico, fíjate, algunos dicen que pues estas personas tienen bajas concentraciones de oxitocina o que tienen altos niveles de dopamina o que tienen baja serotonina. Realmente no hay como la evidencia suficiente eh, en personas, sobre todo. Hay ciertos genes, por ejemplo, en ratones, que te dicen, ¿sabes qué? Es que estos ratones que tienen carencia de tal gen y llegan a presentar comportamientos hostiles contra personas de su misma especie. ¿Ah? Y, pero no está así completamente aclarado que en humanos realmente aplique. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, bioquímicamente creo que la que más tiene evidencia es la oxitocina, dado que se ha hecho la prueba de que en sujetos que tienen el diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial, aplicamos oxitocina y les mejora ciertos síntomas, falta de empatía, la regulación del control de impulsos, los comportamientos hostiles. Sin embargo, pues si esto fuera definitorio, pues ya tendríamos así como la causalidad, ¿no? Sin embargo, hubo sujetos de estudio que, a pesar de que se les aplicó la oxitocina, en lugar de mejorar estos síntomas, los empeoró. Entonces, pues tampoco no está como bien descrito. También hay evidencia en ratoncitos que le quitas a una madre, bloqueas el receptor de oxitocina y la madre no siente como tal necesidad de alimentar a sus crías, por ejemplo, o las rechaza. Ajá. Y pues más o menos esas serían como ciertas características, pero algo definitorio todavía no se llega a eso. ¿Cuáles son las características de la conducta que tiene un niño o un adolescente
para pues identificar que va a tener algún trastorno de la personalidad antisocial. Sí, sí, mira, si te metes al DSM-5, a- allá específicamente a hacer diagnóstico, te dice que debe de haber síntomas de esto antes de los 15 años y no se puede dar diagnóstico hasta después de los 18 años. Entonces, hay niños que tienen esto, sí, sí tienen muchas características, nada más que no se les pone el diagnóstico de trastorno antisocial o se les dice sociópatas o psicópatas, sino que ahí pasa en el DSM por no cubrir el requisito de la edad, ahí les llamamos niños con trastorno disocial de la personalidad, que cuando llegan a los 18 años ya es casi, casi seguro que van a ser el antisocial de la personalidad. Ahora, ¿qué características o qué manifestaciones presentan estos menores de edad? Muy parecido al adulto, nada más que pues menos desarrollado, ¿no? Son niños que no respetan o violentan los derechos de los demás. Son niños que no sienten como pues esta lástima, esta compasión, este remordimiento de, de violentar los derechos de los demás en semejantes o incluso con animales. Y no solamente eso, sino que a veces llegan a experimentar como cierto placer. Y fíjate que es bien característico que cuando entrevistamos, por ejemplo, a sus padres o a los tutores que vienen a la consulta, les decimos, oiga, cuando era pequeño, ¿cómo, cómo se comportaba con los animales? No, hay doctor, pues teníamos un perro que le pegaba, que le jalaba las orejas, que lo amarraba en el sol, que no le daba de comer, que agarraba su rifle y le disparaba y lo lastimaba y veíamos que se reía, ¿sí? Definitivamente, pues este no es un comportamiento normal en un niño, ¿sí? Otras características son que, pues, le mienten a los papás, ¿no? Para obtener un beneficio. Saben bien qué es lo que tienen que decir o qué es lo que no tienen que decir para que no se metan en problemas. O sea, básicamente ya se están metiendo como en la raya de lo legal y de lo ilegal. También hay ocasiones donde allanan propiedad ajena, se meten o en la escuela no se roban útiles y pues esto no les genera para ellos pues ningún problema. Otras características son que tienen pues una mala regulación de la ira, un mal control de impulsos, una poca tolerancia a la frustración. Uh-huh. O otro tipo de comportamientos que también se ha asociado es que, por ejemplo, a la hora de estar con sus juguetes, en lugar de cuidar sus juguetes o tener este juego simbólico sano, pues son niños que pues rompen sus juguetes, que literalmente los destruyen, ¿sí? Y no solamente los juguetes de ellos, sino que se van a los del primo, a los del hermanito y lo mismo. Uh-huh. Pues más o menos esas serían las características que nos harían sospechar en un trastorno disocial en la infancia y que más o menos comparte características en la edad adulta. ¿Cómo se diagnostica la psicopatía o la sociopatía en un individuo? Ajá, mira, para hacer un diagnóstico, todos los diagnósticos aquí, bueno, la mayor parte de los diagnósticos en psiquiatría, si no es que todos los hacemos a través de entrevista clínica. No tenemos como tal, así que yo te diga, bueno, te vas a hacer tal estudio y eso va a decir si tienes o no tienes el trastorno. No. Bueno, creo que la narcolepsia, la detección de hipocreatina, pues es el único que tiene el marcador, pero fuera de ahí, por ejemplo, trastornos de personalidad, diagnóstico es clínico. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico? En el caso del adulto, tiene que haber inicio de síntomas antes de los 15 años, tiene que tener al menos 18 años de edad del individuo y se caracteriza por un patrón persistente de inatención y esta falta de regulación del respeto de los derechos de los demás. Y en el DSM te viene así como una lista de síntomas, ¿sí? Más o menos son como unas 7 características. Realmente no es necesario que se las sepan todas, pero pues sí más o menos como más o menos saber hacia dónde vamos para hacer el diagnóstico. Si se pasan al DSM, pues pueden ver que son personas que no cumplen las normas sociales, que no respetan los derechos de los demás, que frecuentemente mienten, manipulan, usan un sobrenombre,
un alias, son sumamente impulsivos, no tienen tolerancia a la frustración, son muy irritables, frecuentemente se entrometen en agresiones físicas, eh, suelen ser como muy imprudentes en la conservación de su seguridad o de las demás personas que lo rodean. Por ejemplo, esto de ser imprudente se refiere a que, no sé, pues va la persona borracha y va manejando y lleva a sus hijos atrás, ¿sí? Eh, Tienen una irresponsabilidad constante. Si tienen hijos, pues no les importa si ya comieron o si ya fueron al doctor o si tienen para sus medicinas. Realmente, pues esto no les afecta, no les genera culpa ni remordimiento, que sería también pues otro criterio. Y pues si tienes, bueno, para hacer ya el diagnóstico integral, entonces, si tienes inicio de síntomas antes de los 15 años, el patrón persistente de conducta desde chiquito hasta la edad adulta y tienes al menos 3 de estas características que les acabo de mencionar y no se explica por el consumo de alguna droga, de alguna sustancia, de algún medicamento, de algún traumatismo craneoencefálico, de alguna infección viral, no se explica por ninguna otra cosa, eso ya más o menos te va orientando al diagnóstico. Uh-huh. Y sobre todo tenemos que revisar el apartado de los antecedentes heredofamiliares, la búsqueda de algún familiar con características similares. Oiga, ¿cómo era su papá? No, pues ¿sabe qué? Pues su papá nos abandonó cuando él nació. Y ahí más o menos aplica el de, oye, pues no hubo culpa, remordimiento, decir, oye, dejó a su hijo a la deriva con su mamá. O, no, pues ¿sabe qué? Pues su papá estuvo preso en la cárcel por 20 años por ciertos delitos. O su papá era drogadicto y pues nunca se hizo responsable. Y eso más o menos te orienta a que también había algo de trastorno antisocial.